noche no tenemos aquí los banners que nos recuerdan la palabra que tenemos de parte de Dios para este año. No los tenemos aquí simplemente porque se sacó para pintar, pero van a volver a aparecer la semana que viene. Pero en esa palabra, ¿se acuerdan que Dios habla bastante claro de algunas cosas que Él quiere hacer con nosotros? Esa palabra está en Génesis capítulo 12, versículos 1 al 3, y se los quiero leer enseguida otra vez. Va a aparecer allí en la pantalla para que lo podamos mirar. Pero hay algunas cosas bien específicas que queremos ir trabajando los distintos domingos y recordarlas y ponerlas en práctica en nuestra vida, sobre todo en obediencia, porque es la palabra que Dios nos dio para este tiempo. Así que si tienen ahí Génesis capítulo 12, por favor, ¿aparece en la pantalla? ¿Sí? En el PowerPoint del mensaje, ahí está el mensaje, ahí está el texto. ¿Sí? Génesis capítulo 12, bien, ahí estamos. El texto de Génesis 12 dice que el Señor le dijo a Abraham: deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre y vete a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Ya explicamos varios aspectos de este pasaje, ¿sí?, que el Señor fue mostrando. Y hoy quiero detenerme en un par de frases, o en realidad en una frase. La otra frase la vamos a dejar para el domingo que viene. Pero en estas frases está quizá concentrado todo el plan de Dios, ¿sí? Cuando uno quisiera describir el plan de Dios para cada uno de nosotros, podríamos estar una vida entera haciéndolo, ¿no? Porque tiene tantos detalles impresionantes de lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas. Pero podríamos sintetizar todo en una frase, que es la frase que yo les puse allí en el título del mensaje, ¿no? Te bendeciré y serás bendición. Te bendeciré y serás bendición. Dios siempre planeó bendecirnos y al mismo tiempo que seamos de bendición a otros. El plan de Dios se resume quizás en esos dos niveles principales: te bendeciré y serás bendición. Y en realidad toda la vida cristiana gira en torno a estas dos frases. ¿Sí? Gira en torno a estas dos verdades principales de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque si vivimos es porque Dios nos bendice. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo con eso? Si vivimos es porque Dios nos bendice. Si Él no nos bendijera, probablemente no estaríamos vivos. ¿Cuántos de ustedes están seguros de eso, no? Saben que muchos no estaríamos aquí si no hubiese sido por su bendición. En algunos casos, alguno puede testificar que Dios lo ha bendecido especialmente en un momento por alguna enfermedad, algún accidente. Pero otros no podemos testificar de la cantidad de veces que fuimos protegidos por Dios y ni nos dimos cuenta, ¿no es cierto? Entonces la verdad es que si vivimos es por la bendición de Dios. Eso es el primer aspecto. El segundo es que si nos sentimos satisfechos, si nos sentimos útiles, si nos sentimos serviciales, es porque estamos bendiciendo. El que no permanece bendiciendo a otros, pronto pierde la satisfacción de la vida, ¿sí? El que vive solamente para sí y que no vive para servir a otros, para bendecir a otros, pronto empieza a sentirse deprimido, frustrado, enojado. ¿Por qué? Porque fuimos creados para servir. ¿Sí? Fuimos hechos imagen y semejanza de Dios. Jesús mismo, cuando vino, dijo que Él venía para servir. Somos a imagen y semejanza de Él. El que no permanece en la vida bendiciendo a otros, pronto se frustra. Así que si alguien aquí está esta noche con algo de frustración en su corazón, revise este área de su vida. Probablemente tenga que ver con eso, tenga que ver con que no está bendiciendo, ¿sí? Entonces, somos bendecidos por Dios y debemos permanecer bendiciendo a otros. Así que la verdad es esta, que para poder bendecir, tenemos que haber sido bendecidos por Dios.
Nadie puede bendecir si no ha sido bendecido. O sea, nadie puede dar lo que no recibió. ¿Está claro eso, no es cierto? Nadie puede dar lo que no recibió. Entonces, para poder bendecir, yo tengo que haber sido bendecido primero. Una vez bendecido, yo tengo que bendecir. Pero si no bendigo, se corta la bendición sobre mí. ¿Se dan cuenta? Es como círculo, ¿no? Como un círculo, como algo que todo el tiempo está en movimiento rotatorio, ¿no es cierto? Dios me bendice, yo bendigo. Al bendecir, permito que Dios me vuelva a bendecir. Él me vuelve a bendecir, yo tengo que bendecir de nuevo y así. Es algo constante. Recibo, doy, recibo, doy, recibo, doy. Por eso digo, es que probablemente todo el plan de Dios se resuma en esas dos frases. Te bendeciré y serás bendición. Te bendeciré y serás bendición. Todo está muy, muy, muy ligado. Así que empecemos a ver algunas cosas que tienen que ver con esto de la bendición. Específicamente, por ejemplo, en Efesios capítulo 1, versículo 3. Si alguno quiere buscar el texto, búsquelo y si no, simplemente escuche. Efesios capítulo 1, versículo 3. Allí dice lo siguiente, seguramente que lo deben haber leído alguna vez, o aunque sea, lo tienen que haber escuchado. Pero Efesios 1:3 dice, alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. ¿Cuántos habían escuchado este texto alguna vez? ¿Sí lo escucharon? Se lo leo de nuevo. Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Miren, hay dos cosas interesantes aquí. Primero dice, alabado sea Dios. ¿Qué es eso? Es una orden, ¿no? Es una orden. O sea que nosotros debemos alabar a Dios. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Entendemos así la Biblia o no la entendemos así? Si la entendemos así, ¿qué les parece si lo hacemos ahora? ¿Alguna manifestación de alabanza al Señor? A ver, la que ustedes quieran. Muy bien. Perfecto. ¿Alguno más? Aunque sea todos juntos. Aleluya. Muy bien. Otra, vamos. Amén. Otra. Sí, Señor. Amén. ¿Alguien puede bendecir a Dios, alabarlo con un aplauso, por ejemplo? ¿Alguien puede alabar a Dios con un grito de júbilo, por ejemplo? Ahí estamos. Sí, Señor. Cuando la Biblia dice, alabado sea Dios, inmediatamente tenemos que hacerlo. Si no, es una simple lectura, ¿sí? Es como una orden que se nos da, entendiendo el verdadero amor de Dios, ¿no es cierto? No voy a explicar eso ahora porque no viene al caso. Y la segunda cosa interesantísima que dice ahí es que toda bendición espiritual ya nos fue dada. ¿Se dieron cuenta que está la palabra toda? ¿Sí? Toda. ¿Ustedes creen que en esa palabra toda está incluida la bendición que necesita tu vida? ¿Sí o no? ¿Cuántos creen que ahí está incluida la bendición que necesitas hoy? La que necesitas para mañana. ¿Amén? Entonces, ¿no podríamos alabar a Dios de nuevo con algún aplauso, un grito de júbilo? Esperen. Ya se me entusiasmaron. Y alguno, quizás con una frase, no voy a decir que lo hagan a solas, pero quizás todos juntos podamos decir una frase donde alabemos a Dios por algo específico que tenga que ver con nuestra vida, algo específico. Eso, Dios, gracias por tu salvación, está muy bien, pero en realidad Dios nos salvó a todos. Algo específico que tenga que ver con tu necesidad. A la cuenta de 3 para que el de al lado ni escuche. No tiene por qué enterarse de tu necesidad, pero vos alabás a Dios, ¿por qué? Porque toda bendición ya fue soltada para resolver ese problema. ¿Estamos listos? A la 1, a las 2 y a las 3. Qué bueno que está eso. Ahora dense un aplauso a ustedes mismos. La verdad es que la Biblia nos habla muchísimo acerca de la bendición de Dios, de cómo Dios nos bendice y de cada una de las bendiciones de Él. Como digo, probablemente no nos alcance esta noche para recorrer todas, pero quiero tomar algunas bendiciones de Dios como ejemplo de lo que Dios ha hecho con nosotros, para que esta noche podamos irnos de aquí con el corazón lleno
de mucha paz y sobre todo de mucha palabra de la cual aferrarnos esta semana. ¿Y quién dice que cuando vengamos aquí el próximo fin de semana, quizás el viernes en la reunión de adoración, podamos ya alabarle porque alguna situación en nuestra vida se solucionó solamente por haber reconocido que Él está en control de todo, por haber reconocido que toda bendición ya fue soltada para nosotros? Una primera bendición, ese era el texto anterior, una primera bendición de Dios es una bendición de tipo, podríamos decir, psicológica, una bendición psicológica. Porque ahí en Génesis capítulo 12, versículo 2, Génesis 12, 2, van a aparecer algunos textos, no la cita, o sí aparece la cita, ahí veo que está la cita. Génesis 12, 2, dice, el Señor te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Engrandeceré tu nombre. Esa es una bendición psicológica, ¿sí? Se dan cuenta que está trabajando, está hablando de nuestra autoestima. Está hablando de nuestra autoestima. Es decir, nosotros podemos sentir que aún los más cercanos a nosotros no nos tienen en cuenta. Papá, mamá, hijos, hermanos de la iglesia, tus líderes. Quizá puedas llegar a sentir eso, que los más cercanos no te tienen en cuenta. Pero según este texto, el creador del universo, el que sostiene todo con su fuerza, el eterno que existía antes que vos existas y que seguirá existiendo cuando ya sepulte en tu cuerpo, Él sí está atento a tu vida. Y Él es el que te dice, engrandeceré tu nombre. Entonces, si Dios es el que te dice que engrandecerá tu nombre, ¿importa el comentario de alguien más? 5 dicen que no importa. Pregunto de nuevo, ¿importa el comentario de alguien más? ¿Están seguros? ¿Sí están seguros? Si están seguros, vamos a hacer algo. Cierren sus ojos y digan conmigo, Señor, yo no necesito ningún comentario más. Si vos decís que engrandecerás mi nombre, no me interesa lo que diga nadie más. Gracias. Amén. Muy bien. Una segunda bendición es una bendición de tipo material. Dios nos bendice con material, con algo material. Dice el Salmo 112, bienaventurado el hombre que teme a Jehová. El hombre y la mujer también, ¿no? El hombre y la mujer, vamos a decir, que temen a Jehová. Bienes y riquezas hay en su casa. ¿Sí? De los que temen a Jehová, ahí hay bienes y riquezas. Por supuesto que Dios no desparrama riquezas desde el cielo, no las lanza desde el cielo. ¿Por qué? Porque la misma Biblia dice que debajo de su cielo habitan justos e injustos. Dios, por esa razón, no lanza las bendiciones, las riquezas desde el cielo, porque podrían caer sobre alguien que no las buscó, que no las merece, que no es de su agrado. ¿Me entienden? Por eso es que el salmista se encarga de decir que hay bienes y riquezas ¿sobre quiénes? Sobre los que temen el nombre de Jehová, es decir, los que habitan debajo de su temor, que no es lo mismo que miedo, sino que es reconocimiento, es respeto, es reverencia, es entender su santidad, es vivir santamente. Todo eso incluye el término temor de Jehová. Eso incluye especialmente a los que hemos reconocido que Él es dueño de todo. ¿Sí? Tener temor de Dios significa que hemos entendido que Él es dueño de todo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y que solamente nos presta un poco de su riqueza para vivir aquí abajo. ¿Sí? Él nos presta de su riqueza para vivir aquí mientras estamos en esta tierra, porque aquí en esta tierra lo que se utiliza para vivir, sobrevivir, existir, como le quieran llamar, es el dinero. Así que Él nos presta un poco del suyo para que podamos sobrevivir aquí. Ni bien Él nos da un poco de lo suyo, inmediatamente le devolvemos por lo menos el 10%.
¿sí? Por lo agradecido que estamos. El 90% restante sigue siendo de Él, pero Él nos lo permite administrar. Cuando reconocemos que todo viene de su mano, que nada tenemos por nuestro propio esfuerzo, entonces es que estamos viviendo en temor de Dios. Y allí dice la palabra que Dios envía riquezas. ¿Amén? ¿Entienden eso? ¿Entienden eso? ¿Sí lo entienden? Entonces cierren otra vez sus ojos. Vamos a volver a orar. Y digan junto conmigo esto: Padre, hoy reconozco que lo que tengo en la billetera, lo que tengo en el bolsillo, lo que tengo en el banco, todo es tuyo. Yo no soy dueño de nada, pero te alabo porque me permites administrarlo. Amén. Una tercera bendición con la que nos bendice Dios es una bendición de tipo física. De tipo física. Isaías 53:8 dice que por sus llagas fuimos nosotros curados. ¿Cuántos creen en esa palabra? Amén. Por sus llagas fuimos nosotros curados. A ver, lo que le voy a decir ahora es bastante difícil de entender con la mente, con el razonamiento, porque no somos dioses. Al no ser dioses hay cosas que no las logramos entender, ¿sí? Pero se lo digo igual para que lo tomen con fe, no con razón, sino con fe. Cuando Cristo estaba colgado en la cruz, ¿cuánto hace que pasó eso? Más de 2000 años, ¿no es cierto? Cuando Cristo estaba colgado en la cruz, tu enfermedad fue colgada ahí también. Vieron, yo les dije que era difícil de entender, ¿no? Porque uno dice, ¿cómo va a estar colgada mi enfermedad ahí si yo ni había nacido? Tan viejo no soy. Bueno, por eso les digo que no se puede razonar. Hay que simplemente creerlo. Pero en esas horas que Jesús estuvo colgado en la cruz, enfrentando la muerte, también enfrentó la enfermedad con la que vos hoy luchás. Por eso es que siempre decimos, no luches vos, lucha con la fuerza del Señor contra tu enfermedad. Tu enfermedad estuvo colgada ahí. El tema es que necesitamos entender ahora esto otro que te voy a decir, que cuando vivimos para Él, es decir, cuando usamos nuestro cuerpo para servirle a Él, entonces esa acción de Cristo colgado en la cruz se activa con poder, ¿sí? Y se hace efectiva sobre nuestras vidas. ¿Se entiende? Te lo digo de otra manera. Cuando vos consagrás tu cuerpo para servirle al Señor, entonces Dios dice, ese es un muy buen motivo para que lo que Cristo hizo en la cruz se active ahora mismo sobre vos. Y allí es cuando tu cuerpo sana, recobra fuerzas. Algunos no son sanados totalmente, pero no saben de dónde sacan una fuerza increíble con el único propósito de servir al Señor. ¿Se entiende? Ahora, aquel que no decidió servir a Dios con su cuerpo y probablemente se pase la vida pidiendo sanidad y la sanidad nunca llegue, porque Dios, que conoce las intenciones del corazón, sabe que si te da la sanidad te volvés peor de lo que sos ahora. Entonces Dios prefiere quizá que te quedes así. No sé si es la mejor palabra, la verdad que teológicamente es bastante difícil de explicar esto, ¿no? Porque Dios quiere tu salud, Dios quiere que te vaya bien, ¿sí? Pero por alguna razón la salud no llega, y sobre todo cuando no consagraste tu cuerpo a servirle a Él. Pero es increíble que cuando consagramos nuestro cuerpo a servirle a Él, entonces esa salud por la cual Cristo pagó hace 2000 años en la cruz se activa inmediatamente y somos sanos. ¿Entienden eso? ¿Sí? ¿Sí lo entienden o no? Si no, lo explico de nuevo. O ponemos el play ahí de la grabación. ¿Oramos entonces? ¿Qué le parece si oramos sobre esta bendición? ¿Sí? Digan conmigo así: mi salud, Señor, depende de ti. Y tú ya declaraste que tu voluntad es que sea sano. Ahora yo me alineo a tus planes para mí y te pido la salud necesaria para cumplir con esos planes. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, que así sea. Una próxima bendición
Es una bendición de tipo laboral. Dice Deuteronomio capítulo 2, versículo 7. Jehová tu Dios te ha bendecido en toda obra de tus manos. Jehová tu Dios te ha bendecido en toda obra de tus manos. Ahora, como el pecado enturbió nuestra mente, algunos creen que el trabajo es una maldición, ¿no? Leen a medias ese texto de Génesis cuando Dios dice, ahora por haber pecado, ¿sí?, te ganarás el pan con el sudor de tu frente. Entonces piensan que antes de eso Adán no trabajaba. No es así. En realidad el hombre y la mujer fueron creados para trabajar, más el hombre que la mujer, ¿sí? Pero fuimos creados para colaborar con Dios en sus obras. Lo que sucedió después del pecado es que se agregó el sudor de tu frente. Antes de eso el hombre disfrutaba de trabajar. Después del pecado dejó de disfrutar, sobre todo porque Dios lo sacó del huerto del Edén donde podía trabajar con él. Lo puso afuera donde Dios no estaba. Entonces tenía que trabajar con sus propias fuerzas. Esa es la verdad. Pero Dios nos hizo trabajadores para poder trabajar a la par de Él. Entonces, esto es como lo que recién decíamos del cuerpo, ¿no? Cuando nos comprometemos a trabajar primero para su reino, ya sea desde la oficina, ya sea desde el taller, desde cualquier trabajo que tengas, si tu primer objetivo en ese lugar es servir al reino, entonces nunca te faltará el trabajo. Esa es la bendición. En eso consiste la bendición. Cuando ese pasaje de Deuteronomio dice, se lo vuelvo a leer ahora que lo estamos entendiendo, Jehová tu Dios te ha bendecido en toda obra de tus manos, es porque tus manos decidieron primeramente servirle a Él. Entonces, estás en tu trabajo haciendo con responsabilidad lo que estás haciendo, pero en ese lugar tu primera intención es que se establezca el reino de Dios. ¿Sí? Entonces, por eso es que nunca llegas tarde, por eso es que nunca te llevas nada de la oficina ni del taller donde trabajas o donde trabajes, en la fábrica, en no sé dónde, ¿sí? Nunca te llevas nada, das un excelente testimonio, no perdés oportunidad de hablar con el Señor, orás por tus compañeros, orás por tus jefes, orás por tus empleados. Cuando queda bien claro en el cielo de que tu primera intención es servir a Dios en ese lugar, entonces Dios dice, muy bien, si seguís así, nunca te va a faltar habilidad a tu mano para trabajar, nunca te va a faltar el trabajo. ¿Se entendió? ¿Oramos sobre esto entonces? ¿Les parece que oremos sobre esto? Decí conmigo así, en el nombre de Jesús, yo consagro mi lugar de trabajo, declarando que lo primero que me preocupará allí es servir a Dios extendiendo su reino. Lo declaro en el nombre de Jesús. Amén. Una próxima bendición es una bendición financiera, muy parecida a las anteriores, pero financiera en sí. Le quiero simplemente leer otro texto, el de Deuteronomio capítulo 15, versículo 6. Allí dice, prestarás, pero tú no tomarás prestado. Está buena esa, ¿no? Decirle que tenés al lado, prestarás, pero tú no tomarás prestado. Bueno, eso es palabra de Dios, como dijimos antes, ¿no? Todo el dinero que pueda pasar por nuestro bolsillo es de Él. Si eso lo entendemos, si nos ponemos a trabajar junto con Él en su reino, nunca, escucha esto, nunca te va a faltar el dinero para bendecir a otros. ¿Sí? Es decir, cuando trabajamos para el Rey, se cumple lo de te bendeciré y serás bendición, ¿no? Entonces, todo lo que ganes, más que preocuparte por tenerlo para vos, ¿sí?, tu corazón se va a llenar de preocupación para bendecir a otros. Te va a preocupar la condición de otros que te rodeen. Y vas a ser capaz de soltar. ¿Por qué? Porque ya no estás preocupado, porque sabes que
tu vida, tu casa, tu familia están seguros y vos podés bendecir a otros. Eso no quiere decir que seas irresponsable y que ya no lleves más el sustento a casa, ¿no es cierto? Pero te va a alcanzar para las dos cosas y creo que te va a sobrar. Por experiencia personal, creo que aún te va a sobrar, ¿no es cierto? Pero no te va a faltar nunca el dinero para bendecir a otros, y de eso se trata esa palabra: te bendeciré y serás bendición. Entonces vamos a volver a orar, pero antes de orar esta oración yo te la voy a leer. A diferencia de las otras, yo te voy a leer. ¿Por qué? Porque esta oración va a ser todo un desafío. Es cortita, pero yo te voy a desafiar a orar de esta forma. No repitas todavía. Lo vamos a repetir después si estás seguro, segura. Esta oración es así: Padre, con el dinero que pongas en mis manos, serviré a otros. ¿Fácil? ¿Difícil? Bien, entonces vamos a orar. El que crea que no está listo para orar una oración así, porque es una oración de compromiso, no oramos simplemente para decir algo, para llenar el hueco o lo que sea. Nos estamos comprometiendo con cada oración. Entonces, si estás listo a este desafío, entonces decís junto conmigo: Padre, con el dinero que pongas en mis manos, serviré a otros. En el nombre de Jesús. Amén. Una próxima bendición. Dios nos bendice con una bendición familiar. Me parece que me fui demasiado adelante ahí. Se me corrió el... El anterior no estuvo en la pantalla y yo ya no lo puedo manejar de acá. Así, ahí está, ahora sí. Bien. A ver ahora. Bien, se me fue todo, así que Ro, fíjate si me puedes seguir. La próxima bendición es una bendición familiar. Una bendición familiar. Y el texto que quiero compartir es el de Proverbios capítulo 3, versículo 33. Proverbios 3, 33. Allí dice que Dios bendecirá la morada de los justos. Dios bendecirá la morada ¿de quién? ¿De quién? Claro, es que Dios mismo habita donde habitan los justos. ¿Cómo no va a bendecir un lugar donde vive Él? Es más, Él ni siquiera tiene que proponerse a bendecir un lugar donde Él vive. Su sola presencia ya hace que todo sea bendición. Su sola presencia impide que la maldición ingrese. ¿Sí? Entonces, bendeciré la morada de los justos. ¿Saben lo que quiere decir justo? Según el diccionario, justo es el estado de ser recto. El estado de ser recto. O sea, por estado se entiende algo permanente. Entonces es algo permanente. Ser recto es que no se tuerce, que no se desvía. Si lo unimos con lo del estado, entonces quiere decir que no se tuerce ni se desvía en ningún momento. Justo entonces es el estado de ser recto todo el tiempo. ¿Sí? Eso es ser justo. Por eso nadie puede considerarse que fue justo el día de ayer, por ejemplo. Ayer estuve re justo. No, esa frase no existe bíblicamente hablando. ¿Por qué? Porque se comprueba que sos justo después de haber manifestado durante un buen tiempo, no sé cuánto, Dios lo sabe, esto queda en manos de Él, pero durante un buen tiempo que has podido conducirte rectamente todos los días. Y entonces en algún momento Dios soltará la voz desde el cielo y dirá: ese es un justo, con él voy a vivir. Y se muda, hablando de año de mudanza, ¿no? Y se muda a tu casa. La bendición de Dios está en la casa de los justos, ¿sí? ¿Oramos otra vez sobre esto? Digan conmigo: en el nombre de Jesús, yo me propongo hacer de mi casa una morada de justos, viviendo rectamente delante de ti, en el nombre de Jesús. Amén. Una próxima bendición es una bendición de tipo emocional. El Salmo 4
versículo 7, Salmo 4, versículo 7, dice así: tú diste alegría en mi corazón. Tú diste alegría en mi corazón. O sea, el salmista se sentía bendecido emocionalmente. La alegría es una emoción. Y creo que se puede entender de esta forma, porque nosotros estamos rodeados por personas cambiantes, por situaciones cambiantes. Nosotros mismos somos cambiantes. Entonces, solemos poner nuestras expectativas en personas, en circunstancias que nos rodean y a veces en nosotros mismos. Pero como cambiamos, la alegría nunca llega a ser tal porque no se puede perseverar, ¿sí? Porque somos cambiantes. Entonces, ¿por qué el salmista dice, tú pusiste alegría en mi corazón? Porque el único que no cambia es Dios. Alrededor del único que podemos poner nuestras expectativas y que nunca va a cambiar, ese es Dios. Entonces, un día vemos que no cambia y lo que Él dice se cumple. Otro día vemos que tampoco cambió y volvimos a disfrutar de lo que dijo. Y al tercer día otra vez, y al cuarto, y al quinto, y pasan los años y Dios nunca cambia y lo que Él dice siempre se cumple. ¿Qué es lo que genera eso? Un estado emotivo, una emoción que se llama alegría. ¿Sí? Entonces la bendición de la alegría llega para todos aquellos que son capaces de poner su plena confianza en Dios, que nunca cambia, y quitarle expectativas a los que nos rodean e inclusive a nosotros mismos. ¿Se entendió? ¿Oramos sobre esta bendición? ¿Qué les parece? Digan así: en el nombre de Jesús, yo hoy deposito toda mi esperanza solo en Dios, el que es inmutable, el que no cambia nunca. Amén. Una próxima bendición es una bendición de tipo matrimonial. ¿Sí? Recuerden que solamente estoy tomando algunos ejemplos. Seguramente ustedes en su casa, si siguen con este ejercicio, van a encontrar cientos más. Pero hay una bendición que es matrimonial. En Proverbios 5:18, Dios dice: alégrate con la mujer de tu juventud. Alégrate con la mujer de tu juventud. Y nunca tenemos que olvidar que Dios fue el que dijo que no es bueno que el hombre esté solo. ¿Amén? ¿Cuántos hombres dicen amén? Bueno, ese amén estuvo lamentable. A ver, puede ser que a lo mejor llegó tarde mi pregunta, no entendieron. Voy a repetir otra vez el concepto. Dios fue el que dijo que no es bueno que el hombre esté solo. ¿Cuántos hombres pueden decir amén? Miren que al lado está sentado ella, está ella ahí. No quiero que se te arme en la casa después. ¿Hay un amén un poquito más poderoso que ese? Ese fue casi con bronca ya el que sonó. Bueno, claro que la Biblia siempre habla en masculino porque en aquel tiempo, cuando se escribió la Biblia, la mujer no era considerada como hoy. Hoy nosotros sabemos que Dios considera a las mujeres igual que a los hombres. Así que, si Dios hubiese dicho, no es bueno que la mujer esté sola, ¿cuántas mujeres dirían amén? Bueno, la verdad que tenía un poquito más de expectativas. Pero parece que la cosa va pareja. A propósito, el viernes 22 tenemos un encuentro especial para pareja. Por ahí podemos solucionar algunas cosas. ¿Alguna mujer puede decir amén con más ganas? Está bien. Yo se lo avisé, se lo advertí, después no me vengan con cuentos, no me llamen a la madrugada, no soluciono problemas a esa hora. ¿Ok? Bueno, la cuestión es que Dios fue el que dijo que no es bueno que estemos solos, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir ese texto? Que para sobrevivir solo, Dios mismo tendrá que dotarte de una capacidad sobrenatural que se llama don de celibato. O sea que si no tenés esa capacidad sobrenatural de vivir solo, quédate tranquilo, que entras en la primera declaración de Dios, que fue que no vas a estar solo, no vas a estar sola. ¿Sí? Eso es promesa de Dios, es una bendición. Esa es una bendición de Dios. ¿Y por qué incluí esta en la lista?
Porque quizá alguno pensó, creyó que ya estaba desahuciado. Y no me refiero a aquellos, porque a todos a los 17 años ya nos parece que nos vamos a quedar solos por el resto de la vida, ¿no? Porque la que nos gustaba no nos dio bolilla y ya a los 18 andamos llorando por ahí diciendo que nos vamos a quedar solos para toda la vida. No, hablo para aquellos, y en serio lo digo, que quizás el tiempo ha avanzado y todavía no apareció la que tiene que aparecer, el que tiene que aparecer. O quizá alguno tuvo una mala experiencia, pero ahora que está en Dios, está acomodando su vida, tampoco tiene que desesperar, porque hay una bendición matrimonial sobre todos aquellos que esperan en el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, ¿oramos sobre esto? ¿Le parece? Esta oración es para todos, ¿eh? No es solamente para los que están solos. Esta oración es para todos. Así que si están dispuestos, digan conmigo así: Padre Santo, te alabo porque determinaste que no estuviera solo. Ahora te ruego que seas sabio al administrar esta bendita compañía. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Se dieron cuenta que esa oración incluye a futuro, lo que viene, lo que venga de parte de Él para tu vida, pero también el presente? Amén. Bien. Y una última bendición. Dios nos bendice también con una bendición espiritual. Allí en el Salmo 29, versículo 11, Salmo 29, versículo 11, dice así, dice que Jehová bendecirá a su pueblo con paz. Jehová bendecirá a su pueblo con paz. Esta es una bendición espiritual. Es que a su pueblo, el pueblo de Dios, va a morar eternamente con Dios en sus moradas. ¿Cuántos dicen amén por eso? ¿Y cuántos dicen gloria a Dios por eso? ¿Sí? Entonces, ¿cómo no vivir en paz cuando ya sabes que tenés tu futuro asegurado? El que no tiene el futuro asegurado, ese es el que no vive con paz. Ese es el que se preocupa, que está preocupado todo el tiempo de que algo malo le suceda, de que lo aniquilen en la calle, de que un accidente le pase, de que no le alcance para vivir mañana. Pero el que sabe que su futuro está asegurado en Dios, tiene una bendición espiritual, una bendición sobre su espíritu, y su espíritu está en absoluta paz. Primero porque sabe que vive bajo un propósito de Dios. O sea, Dios mismo está cuidando su vida para que no se muera antes de cumplir con su propósito. Y si se muriera, por la razón que sea, esa persona sabe que se va a vivir con el cielo. Entonces, ¿para qué preocuparse? Esa es la persona que no se preocupa. Esa es la persona que recibe la bendición espiritual. Esa es la persona que puede vivir en paz. Jehová bendecirá a su pueblo con paz. Oramos sobre esto. Digan conmigo: en el nombre de Jesús, yo declaro que mi eternidad está resuelta, que tengo un propósito aquí en la tierra y que Dios me tendrá aquí mientras su plan conmigo perdure, y luego viviré con Él eternamente en su casa. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? Dios es fiel. Él nos ha bendecido con toda bendición, con toda bendición. ¿Cuántos pueden ponerse de pie y aplaudirle al Señor de pie? Manifestando su alegría, su reconocimiento, su gratitud. Sí, y si alguno tiene un grito de júbilo, puede darlo también, por supuesto, porque Él es fiel. Dios es fiel. Dios es fiel.